Hola, muy buen día. Les doy la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy de la materia Introducción a la Investigación, la Innovación y los Proyectos Profesionales. En la sesión del día de hoy estaremos abordando algunos productos importantes. Sé que algunos ya avanzaron en la realización de los mismos, pero otros alumnos más todavía no lo hacen o llevan unos cuantos. Entonces, bueno, nosotros vamos a partir justamente en este orden para darle un sentido en gran medida a lo que vamos a estar trabajando en nuestra asignatura. Entonces, bueno, como puedes observar en el título, eh, me parece que conviene explicarlo desde un inicio para saber, pues, ante qué estamos, cuál es la circunstancia de nuestra materia, qué implica, qué busca o exactamente, pues, qué es lo que se persigue acá. Entonces, fíjense muy bien. Eh, Algo que ustedes pueden observar es lo siguiente. Es una materia introductoria. ¿Esto qué significa? Pues que posteriormente ustedes van a tener la posibilidad, justamente ustedes van a tener la posibilidad de tener materias de metodología de la investigación. O sea, si no me equivoco, al ser materias de tronco común, materias de corte institucional, todos ustedes en algún punto van a tener una materia o dos materias de metodología de la investigación, donde propiamente van a revisar los conceptos ya de manera o de forma muy focalizada, lo cual, pues me parece, eh, es conveniente para ustedes, pues también hay que decirlo, es más preciso y en este sentido, yo creo que una materia introductoria para los conceptos de investigación siempre es pertinente y justamente oportuna, porque así nos marca la pauta, digamos, la pauta inicial para saber, pues, ante qué estamos o con qué estamos lidiando. Empezar una investigación sin más o comenzar a trabajar conceptos de metodología sin más, pues suele ser complicado. Entonces, una materia introductoria donde nos ofrezcan justamente el panorama de lo que implica en sí mismo la investigación, es decir, saber qué es la investigación, cuáles son sus posibilidades, cómo es que se relaciona con la innovación y, por supuesto, cómo es que alcanza a fraguarse en los proyectos profesionales, yo creo que es algo más que pertinente y, a decir verdad, algo que les facilita a ustedes el camino para poder adentrarse en estos conceptos, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. En el producto uno, lo que debemos estudiar, básicamente, fundamentalmente, pues es el concepto de ciencia. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la investigación y la innovación están relacionados con el concepto de ciencia. O dicho en otras palabras, podemos decirlo así, dicho en otras palabras, la ciencia investiga. Si la ciencia quiere innovar, si la ciencia quiere encontrar cambios, pues la ciencia definitivamente tiene que innovar, tiene que hacerlo, porque de lo contrario no podría avanzar en la búsqueda de nuevos conocimientos. Hay ciertos tipos de conocimiento que se van generando por inquietud, por curiosidad, conocimientos también que es parte del trabajo ya de cierto científico en su área de especialización y eso pues está bien. Pero hay otro tipo de conocimientos y son justamente los conocimientos por necesidad, los conocimientos por urgencia, que definitivamente tienen una configuración totalmente diferente, una configuración eh, muy dispar y que justamente tiene que atender a una necesidad inmediata. Si nosotros esto lo aterrizamos a un ejemplo concreto, podemos observar la situación de las vacunas con la enfermedad COVID-19. La COVID-19 se presenta en un momento eh, que nadie lo esperaba, se presenta como una urgencia sanitaria
un problema de salud pública a nivel mundial, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Y pues, ¿cuál es el asunto? Que se requería una solución, se requería un resultado para poder encontrar un camino o para poder encontrar una oportunidad justamente de, si no solucionar el problema en su totalidad, sí por lo menos encontrar un paliativo ante pues los embates de la enfermedad y lo que hemos vivido y lo que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, aquí el científico está innovando. Por supuesto que el científico está investigando, pero también está innovando. Y aquí la situación es que aquí la innovación, reitero, no es por curiosidad, no es por un descubrimiento, no, es por una urgencia, por una utilidad. Y en este sentido, pues es que a ustedes también se les está planteando pensar cuál es la utilidad que tiene la ciencia. Realmente cuál es el beneficio que nosotros encontramos en la ciencia, y pues que si ustedes lo observan, si ustedes logran adentrarse en este aspecto, pues un ejemplo es lo que estamos teniendo nosotros ahorita. O sea, definitivamente es lo que la tecnología es lo que ha permitido enlazar, comunicar a las personas sin importar el lugar en donde éstas se encuentren. Entonces, pues ahí nosotros podemos observar un beneficio de la ciencia. Pero ojo, generalmente siempre vamos a decir un beneficio de la ciencia y no así un beneficio de la investigación o de la innovación, porque claro, la investigación no es otra cosa sino una herramienta, pues hay que decirlo, la investigación o la metodología incluso de la investigación es una herramienta que nos sirve, que nos ayuda para poder justamente descubrir en la medida de lo posible y en la medida también pues de los conocimientos que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia, descubrir el mundo, de conocer el mundo, de saber cómo es que el mundo se manifiesta, de saber cómo es que el mundo nos está planteando un caso, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la ciencia se corresponde con la investigación y la innovación. O sea, el asunto es que lo tiene que hacer de manera muy precisa. De lo contrario, los resultados que entregaría, pues serían inexactos. Pensemos en las vacunas. Hasta que no se comprobó cierta vacuna, hasta que no se sabía con exactitud si esa vacuna iba a funcionar o si no iba a ser el caso, pues las personas o incluso los países dudaban de su efectividad. Pero ya que logró proceder ahora sí con un conocimiento estructurado, con un conocimiento de causa, bueno, pues hasta entonces es que ha logrado esa vacuna, bueno, concretamente estoy hablando de la vacuna rusa, ha logrado tener una aceptación general en la población mundial. Ya por cuestiones políticas, ya lo sabemos, en algunos países no se acepta, pero aquí lo importante es que hasta que una gran revista de gran prestigio en Inglaterra logró publicar los resultados, fue que se pudo aceptar que efectivamente era una vacuna que tenía efectividad y que podía entrar al abanico de posibilidades de las vacunas para la población mundial. Pero entonces, fíjense muy bien, fíjense aquí cómo procede la ciencia y cómo todas estas vacunas que nos han servido para lograr salir al paso de la enfermedad, pues fíjense de qué trata y todo lo que está de fondo, porque al final del día nosotros vemos resultados, por ejemplo, las computadoras, las comunicaciones, el celular, todo eso no es otra cosa sino el resultado de la ciencia. Bueno, pues pensemos lo siguiente, la ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos. Entonces, como podemos observar aquí, la ciencia no es poca cosa, es una cuestión muy ambiciosa. Un sistema acumulativo, es decir, la ciencia, los conocimientos que va obteniendo, evidentemente que los va acumulando en el sentido de que los toma como referencia para nuevas investigaciones. O sea, no se trata de un saber enciclopédico, de saber por saber, no, sino que se trata de agrupar.
de clasificar, de saber en qué medida nos sirve, en qué momento nos es de utilidad. En ese sentido, digamos que es un sistema acumulativo, pero no enciclopédico a manera de archivo, ni mucho menos. También es metódico, es provisional, es metódico porque se apoya en una estructura rígida de metodología. Recordemos que metodología hace referencia a un camino. Entonces, el camino que se sigue o el camino que se va a seguir para hacer investigación tiene que ser ordenado, tiene que ser sistemático. De lo contrario, vamos a entrar en un caos y nunca vamos a encontrar un resultado. Por otro lado, es provisional. Pues sí, es provisional. ¿Por qué? Porque los conocimientos en la ciencia no se consideran conocimientos absolutos. Hoy podemos pensar que un conocimiento va a tener validez, pero mañana puede ser que ya no sea el caso. Eso es algo importante y es algo que también debemos nosotros de notar, porque si pensamos que un resultado o un logro tecnológico que va a ser, digamos, la panacea y que siempre va a estar dando resultados, pues evidentemente eso sería tener una postura muy dogmática y por no decir muy ingenua. No, los conocimientos en ciencia son provisionales. Hoy aceptamos una teoría, posiblemente mañana aceptemos otra. En este sentido, decimos que los conocimientos justamente son comprobables. Los conocimientos eh, nos ayudan, los conocimientos le servirán a cierta época, pero a otra época posiblemente ya no. Puede ser que sí, que se renueven, pero puede ser que se encuentre algo completamente diferente. Por otro lado, tenemos que la ciencia es producto, evidentemente, de investigación científica y concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos. Esto no significa otra cosa más que la ciencia se especializa. Y si nosotros decimos que la ciencia se especializa, pues eso no tendría nada de raro. Se especializa para tener conocimientos más puntuales o conocimientos muy puntuales sobre determinado fenómeno. Un fenómeno es algo que se manifiesta. Fíjate muy bien, un fenómeno es algo que se manifiesta. Y tanto podemos nosotros observar empíricamente fenómenos naturales, también podemos reconocer fenómenos de carácter social, ¿ok? Entonces, ahí ya la circunstancia, pues es distinta, la situación evidentemente ya no es la misma, simple y sencillamente hay que ubicar el plano en el que nos vamos a mover, desde qué área lo estamos pensando, y de esta forma podremos saber, podremos determinar eh, el impacto, el grado de profundidad con el que la ciencia pueda investigar. Un ejemplo de ciencias naturales, solamente para ubicarnos, pues está la física, la biología, la química, la geografía, las ciencias sociales, la historia, psicología, antropología, economía, derecho, por supuesto, por supuesto. Ahora, de todas estas ciencias, pues tienen que seguir rigurosamente un proceso, ¿ok? Y para que logren seguir rigurosamente este proceso, estas ciencias tienen que ser estructuradas y tienen que ser muy rigurosas. Entonces, fíjate, estas características que aparecen aquí, nosotros las podemos entender como características del conocimiento científico. Tiene que ser sistemático, claro, toda vez que los elementos que la integran se encuentran estructurados en íntima relación unos con otros. Eso es la sistematicidad, la estructura, cómo están relacionados entre sí. Es acumulativa porque aprovecha y se sirve de todos los conocimientos que se han logrado en todas las épocas y lugares, por lo cual no es necesario reinventar continuamente. Claro, no siempre debemos partir de cero. Metódica, porque requiere de un proceso ordenado en la búsqueda de aquellos elementos que constituyen los conocimientos científicos. Provisional, la ciencia no se acaba, es motivo de un análisis constante y como les decía hace un momento,
no vamos a encontrar acá conocimientos absolutos, sino que todos son conocimientos provisionales. Lo que hoy es válido puede que mañana ya no lo sea. Comprobable, pues claro, los conocimientos acá deben ser verificables. Si no se pueden comprobar, posiblemente estamos ante un dogma o ante una idea errada, ¿de acuerdo? Todo tiene que ser comprobable o susceptible de comprobación. Y finalmente, lo que mencionamos hace un momento, la especialización. Cada ciencia tiene su propio y particular campo de estudio, por supuesto, que le es característico. Entonces, en este sentido, es en que nos es útil, nos es muy útil el saber cómo procede la ciencia, pero sobre todo, y para nuestra materia, saber que lo que está a la base de la ciencia y como resultado de la ciencia no es otra cosa sino la metodología y la investigación que se sigue. Ahora bien, para este producto, ¿qué es lo que se les está pidiendo? Pues algo relativamente sencillo. Se les ha pedido que desde su propia perspectiva y por supuesto también desde, preferiblemente desde el área en la que te encuentras, si eres de informática, mercadotecnia, contabilidad, derecho, educación, bueno, que nos escribas, que nos digas 8 razones por las cuales es necesaria la ciencia en la vida del ser humano. Entonces aquí las fuentes pueden ser variables, igual el mismo recurso o el recurso en sí mismo puede ser algo variable, no hay ningún problema con ello. Basta que lo expongas y basta que nos digas pues en qué sentido la ciencia nos está favoreciendo. O sea, estas 8 razones piénsalas como eso, como un beneficio, ¿de acuerdo? Como un resultado positivo que nos es útil, básicamente. Ahora bien, por otro lado, hacia el producto 2, lo que a ustedes se les está pidiendo que exploren es la teoría del conocimiento. Se les está pidiendo que se pregunten qué es la teoría del conocimiento y por qué esta es de utilidad o incluso por qué la tienen que estudiar. Entonces aquí, bueno, debes saber lo siguiente y pues también debes pensarlo. La teoría del conocimiento, eh, así como otras tantas áreas de estudio, lo que hacen es venir a complementar la investigación o en todo caso podríamos decir, lo que hace la investigación es complementarse de otras tantas áreas de estudio, ¿ok? De otras tantas áreas de estudio. La metodología se sirve de esos conceptos para poder proceder con los propios. Entonces, uno de ellos pues tiene que ver justamente con el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque en investigación importa el conocimiento en tanto que, de hecho, se estudia para hacer investigación, ¿ok? Se puede invertir la fórmula y también tendría sentido. Se investiga para hacer conocimiento. Cuando les digo que el conocimiento se sirve pues de la investigación, es en el sentido de todas las características y la rigurosidad que hemos observado antes. Entonces, el conocimiento también debe estudiarse a sí mismo. Y es en este sentido que entra esta disciplina filosófica, la teoría del conocimiento, que al ser una disciplina, tú lo puedes entender como una rama, como un área, ¿ok? Un área de especialización filosófica, pero pues que es la única a la fecha que piensa de forma rigurosa o de la manera más rigurosa posible el conocimiento. ¿Esto qué implica o qué significa? Pues que nos interesa pensar el conocimiento en sí mismo, cómo el conocimiento se puede pensar, cómo reflexionar qué es conocimiento, qué no es, dónde encuentro una base sólida, hacer la pregunta explícita, ¿qué puedo conocer? ¿Acaso todo es cognoscible? ¿Acaso todo es susceptible de conocimiento? La respuesta es que no.
No todo lo que encontramos por ahí lo podemos conocer o no con las características de la ciencia. Habrá algunos elementos que no podemos conocer y sin embargo los podemos pensar, ¿ok? No es lo mismo pensar que conocer, reitero, al conocer se deben tener características muy particulares. En el pensamiento se puede ser más libre. Bien, dicho esto, la teoría del conocimiento, reafirmamos, es una disciplina filosófica que se encarga de reflexionar y estudiar el conocimiento en sí mismo. Es decir, la epistemología, también se le conoce así a la teoría del conocimiento, la epistemología tiene por objeto de estudio el conocimiento, pero aquí está la cuestión, no es un conocimiento particular, ¿vale? Sino el conocimiento per se, en sí mismo. O sea, aquí no me interesa el conocimiento químico, biológico, matemático, político, no, no, no. Me interesa el conocimiento. ¿Cómo puedo yo distinguir? ¿Cómo puedo yo em, saber que eso que estoy diciendo, que eso que estoy planteando, efectivamente se puede ostentar como conocimiento? Entonces aquí es donde entra el proceso filosófico de reflexión. Y desde luego que esto tiene relación y correlación con la investigación, porque si partimos de una base injustificada, si partimos de una base injustificada, podríamos tener la idea o la errónea idea de que estamos investigando eh, algo importante, relevante y tal cosa, cuando en realidad hay una imposibilidad en sí misma. Entonces, aquí podemos entender a la teoría del conocimiento como un semáforo, ¿ok? Como un semáforo que nos marca qué sí puede conocerse, pero también que nos dice qué no puede ser conocido. La teoría del conocimiento, también conocida como epistemología, entre sus fines se preocupa por indagar cómo mejorar o potenciar sus posibilidades. Es decir, si yo reflexiono de qué manera puedo identificar más rápido el conocimiento, pues evidentemente que vale la pena detenerse en eso. Si no se encontrara ningún beneficio, pues estaríamos diciendo que esto es una cuestión totalmente inútil, ¿de acuerdo? Eh, Ciertos elementos, por ejemplo, que se han encargado de mejorar el conocimiento, tienen que ver directamente eh, con la forma en que el conocimiento se puede patentizar. Y ahí vamos a encontrar una distinción muy valiosa, que es la siguiente. Por ejemplo, los griegos se hicieron la misma pregunta. O sea, ¿cómo puedo yo estar seguro que eso que yo quiero estudiar realmente es conocimiento, realmente es saber y no es una mera opinión o una mera, o mera este, o una mera actividad de especular, de creer? Entonces, especular no basta, o sea, tener una creencia vaga, general, no alcanza, definitivamente pues no alcanza. Por lo tanto, los griegos llegaron a mencionar lo siguiente: y si hacemos la distinción entre lo que opinamos y que una opinión es más libre, es más ligera, es más, es más suelta en el sentido de que no tiene que pasar por todas las características del proceso de conocimiento que ahorita vimos en relación con la ciencia, pues en ese sentido la opinión es libre, está libre de total atadura, no es rigurosa, no es sistemática, no tiene que estar estructurada, simple y llanamente es un pensamiento que alguien eh, da a conocer y al parecer con ello basta, no hay que hacer mayor esfuerzo. Bueno, los griegos nos van a decir que esto pues no puede ser así. Si procedemos en dicho sentido o con dichas características, en realidad no vamos a llegar nunca al saber. El saber
primero que nada es un esfuerzo, ¿ok? Y también hay que estar conscientes de que no todo puede ser conocido. Eso es algo también que debemos nosotros identificar, ya lo había dicho. En ese sentido, la teoría del conocimiento reafirma, fíjate muy bien, reafirma el campo de acción de la metodología y por supuesto también de la investigación. Entonces, la ciencia va a poder aproximarse, va a poder investigar todo aquello que sea un fenómeno. Y como ya te dije, un fenómeno es algo que se manifiesta. Si no, si no lo logramos observar como un fenómeno, y un ejemplo de ello sería, por ejemplo, pensar en una deidad, en Dios, lo santo, la dimensión de lo sagrado, etcétera. Si no logramos concentrarnos en esa parte, mm, simple y sencillamente, ahí ya vamos a tener el inconveniente de querer conocer algo que materialmente no puede ser conocido, porque por definición, todo aquello a lo que la fe se aproxima es algo que no tiene una materialidad, ¿ok? La fe se define como creer en aquello que no podemos ver, y hay muchas personas que tienen fe, pero entonces los elementos de este tipo no pueden ser conocidos, sino que debemos tomar conciencia de que sí pueden ser pensados, y van a ser pensados bajo cierta dimensión y tal cosa, pero no pueden ser investigados por la razón de que no son un fenómeno. Entonces, en ese sentido, es que debemos nosotros prestar atención a ello. Y es así como la investigación se apoya, a su vez, de otras herramientas, que en este caso no es otra cosa, sino la teoría del conocimiento. Entonces, ahí podemos observar, evidentemente, el impacto de ello. Para este producto se te está pidiendo algo en realidad muy, muy sencillo. En media cuartilla, ¿ok? Se te está pidiendo que hagas una reflexión personal. En media cuartilla, que nos digas eh, qué opinas, cuál es tu parecer de la teoría del conocimiento. O sea, ¿crees tú, te lo podría decir yo ahora como a manera de pregunta, ¿crees tú que este tipo de disciplinas realmente son favorables para, para la investigación, para poder conocer realmente? ¿Crees que valga la pena detenerse y cuestionarse qué es el conocimiento, qué sí puedo conocer, qué no puedo conocer y por qué, y justificar estos elementos? Bueno, yo creo que aquí en media cuartilla puede ser una reflexión breve, muy precisa, muy concreta, porque el espacio está tasado, pero que digas básicamente, considero que es importante por tal razón o considero que no lo es, y también argumentando. Entonces, sea una tendencia o sea la otra, basta con que argumenten, y en ese sentido, pues, cobrará relevancia el trabajo que logren hacer. Ahora bien, hacia el producto 3, hablamos de los niveles del conocimiento, ¿ok? Y claro, esto ahorita, si puedes, si has logrado seguirme, que yo creo que sí, porque tampoco estoy diciendo nada fuera de lugar, eh, si logras observar esto, te vas a poder dar cuenta de que es algo gradual. De hecho, de que es algo con mucho sentido, la forma en que se van concatenando. Si ahorita ya hemos dicho que la ciencia tiene ciertas características y que esas características son propiamente también características del conocimiento, bueno, pues evidentemente, eh, si la ciencia con sus características se divide, se segmenta, se separa en lo que son áreas de especialidad, pues evidentemente que esas áreas de especialidad se van a tener que corresponder con tipos de conocimiento, ¿ok? Por tanto, el conocimiento surge de la relación entre un sujeto que conoce y el objeto conocido. En el proceso de conocimiento, el ser humano se introduce en la realidad propia de los objetos
para aprenderlos, para tomar posesión de ellos. Esta realidad se presenta en diferentes grados o en niveles de abstracción. En ocasiones nosotros la podemos observar en su materialidad, en su concretud, y por otro lado también en otros momentos la podemos observar, pero solamente em, en abstracciones. O sea, tenemos que utilizar las facultades del pensamiento, las facultades con las que nosotros contamos, para poder observar de que efectivamente estas otras, es que no voy a decir realidades, porque hay situaciones que son abstractas justamente, que son inmateriales, pero que estos elementos mm, hay que hacer abstracción de ellos. O sea, por ejemplo, voy a poner esta imagen. Antes de que existiera el concepto de enseñar, el concepto de, pues sí, de enseñanza o incluso el concepto de aprendizaje, evidentemente que las personas enseñaban. O sea, si nos remontamos todavía antes de la época clásica de los griegos, la pesca, la recolección, la caza, era algo que se enseñaba. Y seguramente que eso lo podían percibir las personas de esas épocas, pero no lo percibían ni como época, perdón, ni como aprendizaje, pero tampoco como enseñanza, pero tenían una noción de eso que estaba aconteciendo ahí, que en ese momento estaba aconteciendo. Entonces, en algún punto, alguien, por un proceso de abstracción, va a lograr conceptualizarlo. Y digamos que el conocimiento conceptual, pues también es el conocimiento más complicado, más difícil. ¿Por qué? Porque por un lado, el conocimiento sensible nos es patente, ¿ok? El conocimiento sensible es lo que nosotros podemos obtener por medio de nuestros sentidos o por medio de la experiencia. Ahí no hay mucho que dudar, simple y llanamente ese es el tipo de conocimiento que nosotros podemos tener. Por ejemplo, la experiencia de la lluvia, la experiencia del fuego, la experiencia del frío, el mismo calor, eso lo percibimos por los sentidos, pero también podemos observar otro tipo de magnitudes y que no necesariamente tenemos que padecerlas. Por ejemplo, eh, un volcán, un terremoto, pero también a una persona cometiendo un acto delictivo e intuimos que eso está incorrecto, ¿ok? Entonces, el conocimiento sensible, pues es aquel conocimiento patente, el conocimiento inmediato, pero no así el conceptual. El conceptual se toma su tiempo, el conceptual tiene que esperar a que la idea madure, a que la idea encuentre, pues sí, que vaya encontrando su forma correspondiente para lograr hacerlo, porque no es lo mismo una palabra que otra. Entonces, si quiero conceptualizar cierta situación de la realidad, si no lo hago de forma correcta, pues voy a caer en el error. Seguramente voy a caer en el error. Así, el nivel de conocimiento conceptual tiene por finalidad lograr universalidad en los conceptos y objetos para que todos podamos entenderlos de igual forma, contribuyendo así en la solución de problemas. Es necesario indicar que la cantidad, organización y accesibilidad del conocimiento conceptual es lo que diferencia a los expertos de los principiantes. Hoy en día, crear un concepto, redefinir un concepto, pues es algo realmente complicado. Máxime que hay comunidades epistémicas o comunidades de especialización que cuando se hace una oferta para un cambio, evidentemente la cuestión se rompe por completo, ¿ok? No es lo mismo entre un principiante y una persona que ya ha estudiado y que entiende, que sabe de dónde viene, de dónde surge el problema, porque lo tiene detectado.
¿de acuerdo? Y bueno, otro nivel de conocimiento, pues es el conocimiento holístico. Hace referencia a la forma de ver, entender e interpretar las cosas en su totalidad y, por supuesto, en su complejidad, ya que de esta manera se pueden apreciar sus interacciones, sus características, pero también sus procesos. Entonces, fíjate muy bien, el conocimiento holístico, más que interesarle a un particular, le interesan los generales, ¿ok? Le interesa la perspectiva, le interesa el horizonte, le interesa tener el panorama completo para poder entender determinada situación o determinada realidad. En ese sentido, pues es que eh, es más que importante dicho nivel de conocimiento, reitero, holístico, muy importante, por supuesto. Y bueno, para este producto, lo que se te está pidiendo, pues es algo realmente sencillo. Que elabores un cuadro comparativo entre el nivel de conocimiento conceptual y el nivel de conocimiento holístico. Compáralos. No necesariamente tienes que poner el conocimiento sensible. Si se te facilita, puedes agregar ahí algunas características. Evidentemente no hay ningún problema por agregar conocimiento extra, ni mucho menos, al contrario. Pero básicamente, o sea, ¿cuál es la distinción entre el conceptual y holístico? De alguna forma ahorita ya lo dije. El conceptual es abstracto. El conceptual tiende a la universalidad. O sea, 2 más 2 es igual a 4 y aplica en todo el mundo. El conocimiento conceptual aprende partes de la realidad o aprende, pues sí, fenómenos de la realidad y logra nombrarlos, logra expresarlos, mientras que al conocimiento holístico, pues le interesa todo de forma orgánica, le interesa de forma o en sus formas más completas. Ahí es que nosotros podemos encontrar, pues justamente una diferencia entre estos niveles de conocimiento y por ello, justamente por ello es que se pueden, los podemos estudiar como grados de, ¿ok? Unos serán más complejos que otros y verdaderamente unos más necesarios que otros. Dependerá mucho de la situación, dependerá mucho también de la circunstancia en la que estemos. Ahora, para el producto 4, los tipos, ahora fíjate, tipos de conocimiento. Aquí estamos hablando de los niveles de conocimiento, ahora vamos a hablar de los tipos de conocimiento. Hay varios tipos de conocimiento. Está, por ejemplo, el intuitivo, que surge de los imprevistos, no requiere un razonamiento previo, es fácil reaccionar ante nuevos obstáculos. Por otro lado está el empírico, surge de la experiencia, los individuos recuerdan una interacción pasada, por supuesto. Eh, por eso es que podemos decir que el conocimiento empírico se basa en la experiencia o que el conocimiento empírico tiene una relación muy estricta con la experiencia. Eh, También están el tipo de conocimiento por autoridad, es decir, este conocimiento surge el conocimiento como una imposición. Em, Evidentemente es un conocimiento más, pues sí, es un conocimiento más saber si eso realmente es conocimiento o no. Puede ser que la autoridad sea una autoridad que está establecida, reconocida, pero también puede ser que no sea el caso y que en realidad se estén buscando otro tipo de intereses u otro tipo de situaciones. El conocimiento filosófico, por su parte, eh, surge de la reflexión y cuestionamiento absoluto sobre el ser de las cosas y de uno mismo. Sé que esta expresión es un tanto complicada, pero hagamos por expresarla.
El conocimiento filosófico es ante todo reflexión, es crítica, es pensamiento, es expresión, es logos, dirían los griegos. Este tipo de conocimiento filosófico cuestiona absolutamente todo. No hay un espacio de la realidad que escape de la reflexión del conocimiento filosófico, y pues eso, es eso lo que quiere conocer, cómo las cosas se constituyen, cuál es la esencia de las cosas, el sentido de las cosas, su finalidad, y por ello pues es que es fundamental. Por ejemplo, ¿qué se puede estudiar con este tipo de conocimiento? El universo, la religión, el ser humano, la cultura, la justicia, el poder, la verdad, los signos, los símbolos, todo esto es susceptible de. Y finalmente, de acuerdo a nuestro esquema, tenemos el conocimiento científico. Perdón, surge por la experimentación, las pruebas, los procedimientos y el análisis para llegar a una conclusión. El conocimiento científico entra en una relación directa con el mundo, en tanto que el filosófico es reflexivo, el conocimiento científico es directo. El conocimiento científico experimenta, hace pruebas para saber si la hipótesis que está planteando se va a sostener o si se va a rechazar. Entonces, bueno, en este sentido es que este tipo de conocimiento, pues tiene, esos tipos de conocimiento tienen relevancia, cada cual tiene su propia esfera, tiene su propia dimensión y se utiliza también de acuerdo a los intereses de aquello que se esté estudiando o de aquello que se esté investigando. Entonces, fíjate muy bien, para estos tipos de conocimiento, o en todo caso hay que decirlo, para para la actividad, se te pide sencillamente que busques algún personaje de la historia que represente un ejemplo de conocimiento intuitivo, empírico, autoridad, filosófico, científico, y que describas brevemente sus aportaciones. Por ejemplo, un científico podría ser Galileo Galilei, que con la invención del telescopio logró probar que la Tierra no era el centro del universo, sino que los astros, cuerpos celestes, ocupan la región astrológica, no por eso tan grande. También podrías poner, no sé, a Isaac Newton, a Darwin con la teoría de la evolución. Filosófico, pues hay tantos. Clásicos, autores clásicos, pues Platón, Aristóteles, todos ellos reflexivos, sin lugar a dudas. Por autoridad, ahí podrías, fíjate, si es por autoridad, puedes poner, por ejemplo, al Papa, la figura del Papa. En el Vaticano se tienen tres poderes: poder económico, poder político y poder espiritual. O sea, es realmente una organización muy completa y con mucho poder. Tiene la capacidad de mover espiritualmente a las personas, de hacerlo económicamente, pero también por poder. La iglesia ha tenido poder a lo largo de los años. En el empírico, podrías poner igual, yo creo que aquí aplicaría la cuestión de algún científico, eh, algún científico que dé cuenta, que narre algún suceso, y justamente apelando a la cuestión de la experiencia. Entonces, en ese sentido es que podemos decir que esos autores no son difíciles de focalizar. Ojo aquí con esto, no necesariamente, porque por ahí vi que en algún producto que me enviaron, trataron de encontrar un ejemplo de un autor que aplicara para todos los tipos de conocimiento. Yo creo que el único que podría reunir estas características es Aristóteles,
pero esto también pues porque Aristóteles tenía una mente muy universal y tuvo la posibilidad de explorar diversas áreas. Tuvo la posibilidad de explorar eh, y de ser el primero justamente en ciertos descubrimientos. Por ejemplo, en la biología hay algo que se llaman jerarquías taxonómicas y es organizar básicamente a las especies. Bueno, Aristóteles lo hizo. Aristóteles habló de economía, de física, de política, de ética, eh, de, de, de la misma religión, habló de la poética, de la poesía. Entonces, yo creo que la única mente universal que podría entrar en todos estos tipos de conocimientos, pues es Aristóteles. Y bueno, para ir cerrando, que sería pues, digamos, en este primer acercamiento, en esta sesión, sería con el producto 5 y que tiene que ver con los procesos del conocimiento. Dentro de la guía, dentro de la lectura, hay un esquema que es el que les estoy presentando y que tiene que ver pues en parte con la gestión del conocimiento, pero en parte también con el proceso. Fíjense cómo funciona. Para poder encontrar conocimiento, para poder llegar al conocimiento, se sigue un proceso. Pero una vez que nosotros hemos obtenido ese conocimiento, necesitamos gestionarlos. Hoy en día la gestión del conocimiento es fundamental. Si el conocimiento no estuviese gestionado o administrado, si no fuese el caso, el conocimiento estaría agrupado de manera caótica. Entonces, aquí, dentro de este esquema, no importa por dónde se empiece. Podríamos comenzar aquí. Conocimiento tácito individual. De un conocimiento particular que yo tengo, hago un proceso de socialización y entonces ese conocimiento ahora se puede convertir en una cuestión de carácter colectiva, ¿ok? Eso evidentemente es algo que se externa, es algo que se ha dado a conocer a los demás y por tanto lo podemos considerar como un conocimiento explícito. Ahora, todo conocimiento explícito es conocimiento susceptible de publicación. Y recordemos que lo que es público, pues justamente está abierto para cualquier persona. Entonces, aquí se puede dar, digamos, esta combinación de individualidades con colectividades, pero justamente para hacer un conocimiento explícito colectivo, que era lo que les decía al inicio de la sesión. Un conocimiento que se pueda ostentar como tal o que la ciencia pueda ostentar como tal, debe pasar por las características de una comunidad de conocimiento o una comunidad epistémica. Una comunidad de conocimiento, pues serían las diversas comunidades como la comunidad de derecho, de política, de química, de biología, de contabilidad, es decir, donde están las personas autorizadas para poder eh, decidir, dar validez, otorgar crédito a un nuevo descubrimiento, según sea el caso. Y de nueva cuenta, reconocemos el proceso de interiorización. Entonces, interiorizo un conocimiento, posteriormente viene la socialización, lo externo, lo combinamos, lo discutimos, y básicamente en este esquema es donde podemos reconocer nosotros cómo es que se da el movimiento de procesar y gestionar el conocimiento. Pero entonces, fíjense, esto en realidad es uno de los pasos últimos del conocimiento. ¿Por qué? Porque primero tengo la inquietud o la necesidad y comienzo la investigación. Si la investigación da frutos, encontraré resultados. Y el ejemplo que ponía, el ejemplo de las vacunas para la COVID o contra la COVID-19, eh, ya lo tengo. Bueno, ahora, ¿qué hago con eso? Ya sé qué sustancia puedo yo elaborar, introducirla en el cuerpo humano para que pueda contrarrestar o para que pueda funcionar como un paliativo a dicha enfermedad. Bueno, aquí la cuestión es, ¿y ahora qué hacemos con ese conocimiento? Bueno, pues resulta que a esa solución o a ese problema se llegaron por varias. Vale, pues ya llegados a ese punto es cuando se entra en el proceso y la gestión del conocimiento. Evidentemente que en el caso de las vacunas, por la cuestión económica, por la cuestión de las patentes,
no es algo tan abierto, pero denle unos años y se va a saber exactamente cómo se consigue dicha vacuna. Y en realidad es que así ha pasado siempre. Entonces, quiero que tomen esto en cuenta, por favor. Perdón por el ruido. Quiero que tomen esto en cuenta, por favor, para que puedan justamente en esta materia introductoria ir observando cómo estos conceptos de metodología de la investigación lo que hacen es ir abonando a la construcción del conocimiento. Entonces, recuérdalo, la metodología y la innovación son la base de cualquier conocimiento. Estamos hablando de conocimiento científico. Y un proyecto de investigación no es otra cosa sino un resultado, cuando logramos llegar a un resultado, ¿ok? Entonces, un proyecto de investigación es lo mismo que decir un libro, un artículo, una tesis. Los medios por los cuales se publica dichos resultados de la investigación. No sé si ya tomaron o están por tomar una materia que se llama comunicación científica, pues que es justamente donde exploramos. Ya tengo yo mi conocimiento. La pregunta es, ¿y ahora cómo lo doy a conocer a los demás? ¿Cómo puedo abrir mi conocimiento a que otra persona lo pueda conocer? Y entonces ahí es donde vienen los diversos medios para poder presentarlo, para poder socializarlo o externarlo. Entonces, bueno, eh, hasta aquí voy a dejar la sesión con esos primeros productos generales, introductorios. Y pues nada, algunos vi que ya han subido una gran cantidad de productos, los voy a revisar a la brevedad. Los que todavía no han comenzado, les pido por favor que vayan gestionando sus respectivos tiempos. Vanessa, me percaté hace unos 5 minutos que te conectaste, pero no vi exactamente a qué hora fue. Entonces, bueno, quisiera preguntarte si de lo que has escuchado de la sesión, si tienes alguna duda, alguna cuestión. No, de hecho, sí, hace un ratito me incorporé y me quedó el saco de los que han estado subiendo las actividades. La verdad es que me he adelantado un poco. Estoy administrando mi tiempo con las materias por semana, entonces, desde que empezó el nuevo periodo para escoger materias, dije yo me voy a agarrar esta materia y voy a tratar de sacarla pronto por cuestiones también del trabajo. De hecho, ahorita estoy en el trabajo. Estoy un poco adelantada, pero la verdad es porque le he estado echando ganas todos los días a las lecturas, a las actividades. Entonces, por eso voy adelantada. No crea que es porque las hago ahí se va. Y escuchando las instrucciones que ha estado dando, la verdad es que creo que están bien mis actividades. Ahí le encargo que les eche un ojito. Muchas gracias por la sesión. No, al contrario, Vanessa, mira, de hecho, esa técnica de administración o de gestión de tiempo que estás utilizando, yo me he percatado que varios alumnos así lo hacen. Por ejemplo, si toman 3 materias y más o menos una semana por materia para no verse tan ajustados, tan apretados. Así que no te preocupes, si vi que ya ibas algo adelantada, no te recuerdo como alumna, o no recuerdo el nombre porque a veces solo tengo nombres en la mente, Sí. eh, pero yo todas las actividades las retroalimento. Entonces, a todas tus actividades te pongo una fortaleza o un área de oportunidad, según sea el caso. Pero sí, digamos que en tanto que materia introductoria, la verdad es que pues las actividades son de aproximación, no son actividades tan complejas. Ya cuando lleguemos a las materias de metodología, bueno, ahí sí hay que esforzarnos un poquito más para lograr la identificación de un problema, justificarlo, exponerlo, etcétera. Pero por ahora es correlacionarnos con estos conceptos, familiarizarnos y ya posteriormente, ahora sí, ponerlos en práctica. Así que nada, te agradezco mucho también que te hayas conectado y de todas formas, si llegas a tener cualquier duda, siempre me puedes escribir por el mensajero de la plataforma y ahí puedo atender la duda sin mayor problema. Ok, demasiado bien. Muchas gracias, profe. Pues que tengas un excelente inicio de semana y seguimos en comunicación por la plataforma. Gracias, igual, bye. Hasta luego.